Muy buenas a todos los presentes. El tema del que le voy a tratar hoy día es circuitos mixtos. Soy el estudiante Anthony Marchán Riera de la Universidad Salesiana, sede Guayaquil. Vamos a empezar. Tenemos el siguiente circuito. Como vemos, es un circuito alimentado por una fuente CEE de 12 voltios. Está conectada a un circuito que no es ni de serie ni de paralelo. Es un circuito mixto, el cual no podemos desarrollar tan intuitivamente como es solucionar un circuito en serie o paralelo. Nos pide hallar todos los valores sobre el circuito, es decir, el voltaje que cae en cada resistencia total, corriente total, la potencia de cada resistencia, etc. Siempre al iniciar un desarrollo de un circuito, se recomienda hacer una tabla donde anotaremos todos los valores que nos da al inicio y el cual iremos anotando todos los que vamos hallando. Y ves la que podemos hallar con dichos valores, entonces debemos anotar en nuestra tabla los valores que nos da son el voltaje de la fuente y el valor de todas las resistencias. Como veremos, solo podemos hallar una sola cosa y es la resistencia total, pero con la que hacemos para empezar a hallar la resistencia total en un circuito o en paralelo e ir solucionando el circuito paso a paso. Después de esto iremos aplicando la ley de Ohm en casos en los cuales sea posible para hallar todos los valores progresivamente. Como veremos, la resistencia está en serie en la resistencia 5 y la resistencia 6. Podremos hallar la resistencia total de dicho tramo. Notaremos resistencia total 1. Al sumar tendremos un valor de 410 ohmios. Ahora dibujamos el circuito con la resistencia total 1. Como una veremos, hemos reemplazado la resistencia R4, R1 y R6 por una sola y la resistencia total 1. Ahora analizamos numéricamente el circuito y veremos R2, R3 y R total 1. Están en paralelo. Por lo tanto, podemos aplicar la fórmula de sumar resistencia en paralelo y así obtendremos un valor de 57.34 ohms. Dicha resistencia que acabamos de hallar notaremos resistencia total 2. Ahora dibujaremos nuevamente el circuito y veremos. Fueron reemplazados por el R total 2. Ahora solo nos quedan tres resistencias, R1, R total 2 y R7. Las que están en serie están en sí. Así por lo tanto podemos sumarlos y así obtendremos un valor de 907.34 ohms, el cual es el valor de la resistencia total del circuito. Como ya hablamos, la escribiremos en el cuadro de valores y veremos, allí tenemos el voltaje total de la resistencia total. Por lo tanto, podremos hallar la corriente total del circuito aplicando la fórmula de la corriente. Obtendremos la corriente total de nuestro circuito es de 0.01132 amperios, es decir, 13.2 miliamperios, que escribiremos el valor en miliamperios. Pero cuando hagamos los cálculos relacionados con la corriente, lo haremos en amperios para trabajar las mismas unidades en las calculadoras y no hallar valores erróneos. A la hora vamos a hallar la corriente de cada resistencia. Para hacerlo, vamos circuito que esté en un circuito en serie y por sus características sabemos que la corriente total es igual a la corriente en todas las resistencias que la componen. Por lo tanto, la corriente en R1 va a ser la corriente en R total 2, que a su vez va a ser igual a la corriente en R7, y la cual es de 13.2 miliamperios, por lo que esta es la corriente total que habíamos hallado anteriormente. Así que tenemos el valor de las tres corrientes, las cuales anotaremos en la tabla de valores. Ahora podemos hallar el voltaje que cae en cada resistencia del circuito por la ley de Ohm. Podemos hallar dichos voltajes y aplicar de dicha ley. Obtenemos que el voltaje que cae en R1 es de 6.6 voltios y el voltaje que cae en
R total 2 es de 0.75 voltios y el voltaje que cae en R7 es de 4.62 voltios. De hecho, podemos comprobar que la ley de Kirchhoff del voltaje se cumple, puesto que si sumamos el voltaje de las tres resistencias, deberíamos obtener el voltaje de la fuente. Nos da 11.97 voltios. Redondeando nos da 12 voltios. Hecho, el voltaje es el mismo valor de la fuente, el cual es efectivamente 12 voltios. Hecho esto, vamos a anotar los valores que hallamos en la tabla de valores y progresivamente el circuito. Con la ley de Ohm, dependiendo de lo que tenemos, vamos a empezar solucionando el circuito paso a paso. Bien, recordemos que R total 2 surgieron de la suma de las tres resistencias, R2, R3 y R total 1. Y por características del circuito paralelo, recordamos que el voltaje de las resistencias en paralelo son el mismo, y como R total es la suma de tres resistencias en paralelo de R total 2, es el mismo voltaje, es el mismo que cae en R2, R3 y R total 1, así como ya hallamos el valor del voltaje que cae en el total 2, que es de 0.75 voltios. Siguiendo la ley de Ohm, tenemos que la corriente que pasa por R2 es de 0.00375 amperios, es decir, 3.75 miliamperios. La corriente que pasa por R3 es de 0.0075 amperios, es decir, 7.5 miliamperios. Y la corriente que pasa por la resistencia total 1, que es de 0.00182 amperios, es decir, 1.82 miliamperios. Una vez hayamos dichos valores, los anotaremos en nuestra lista de valores o tabla de valores, como quieran llamarlo. Perfecto, ya casi terminamos nuestro circuito. Solo nos falta analizar el primer circuito que teníamos y el primer circuito que redibujamos. Bien, como recordaremos, la resistencia total 1 surgió de la suma de tres resistencias en serie, que son R4, R5 y R6, ¿verdad? Y por las características de un circuito serie, recordemos que la corriente es la misma en todos los resistores, y como R total 1 surgió de la suma de estas tres resistencias, la corriente que pasa por R total 1 es la misma que pasa por R4, por R5 y por R6. Como nosotros ya sabemos cuánto vale la corriente que pasa por R total 1, ya sabemos cuánto vale el valor de la corriente que pasa por estas tres resistencias, que habíamos hallado anteriormente, el cual es de 1.82 miliamperios. Perfecto, ya tenemos el valor de dichas corrientes. Las anotaremos en nuestra tabla de valores. Una vez hecho esto, ya podemos hallar el voltaje que cae en R4, R5 y R6, porque conocemos la corriente que pasa por ellas y la resistencia que tiene cada una. Simplemente por ley de Ohm, tenemos que el voltaje que cae en R4 es de 0.05 voltios. El voltaje que cae en R5 es de 0.36 voltios. Y el voltaje que cae en R6 es de 0.32 voltios. Muy bien, una vez hecho esto, anotaremos dichos valores en el cuadro de valores. Ahora, solo nos falta hallar la potencia que disipa cada resistencia, y esto es demasiado sencillo. Por ley de Watt, tenemos que la potencia total es de 158 milivatios. La potencia en R1 es de 87 milivatios, en R2 es de 2.81 milivatios, en R3 es de 5.62 milivatios, en R4 es de 0.091 milivatios, en R5 es de 0.65 milivatios, en R6 es de 0.58 milivatios y en R7 es de 60.9 milivatios. Utilizo milivatios como unidad porque al hallar la potencia, como se darán cuenta, la potencia es muy pequeña y expresarla en vatios es un poco más engorroso y largo, por lo tanto utilizo milivatios. Ahora anotaremos dichos valores en la tabla de valores. Y como podemos ver, no hay más valores que hallar. Hemos terminado nuestro circuito, hallamos todos los